al 67º programa de la cuarta temporada de Tienes ante a la vara y tenemos junto a nosotros a César. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pero la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué dices ser director deportivo? ¿Cómo es el fútbol para ti y cómo lo recuerdas tus inicios? Te digo un poquito bajito. ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol? ¿Cómo fue ser director deportivo? ¿Por qué lo decidiste? ¿Y cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Cómo recuerdas todo? Bueno, pues llegamos a director deportivo después de estar pues años de segundo entrenador en la categoría tercera división en el Atlético de Pinto. Y bueno, pues veníamos también, pues bueno, de 13 años entrenador del Atlético de Madrid, hemos estado entrenador en el Getafe también. Entonces, bueno, pues debido al conocimiento un poco de jugadores y bueno, pues a que siempre nos llama mucho la atención este tema de fichajes y de estar siempre pendiente de todo lo que se mueve a nivel de la comunidad madrileña, pues poquito a poco fuimos cogiendo conocimiento y eso fue lo que nos llevó un poquito a entrar en el tema de la dirección deportiva. ¿Y qué pasó para que dejaras de ser segundo entrenador? Pues la oportunidad me la dio el Unión Adarve. Yo llegué a Adarve el año que descienden de Segunda B y llevo la coordinación de la cantera y la dirección deportiva como segundo entrenador también con Javi Vázquez. Entonces, bueno, pues empezamos ahí, la oportunidad nos la dieron, salió bien, hicimos playoff, el año siguiente conseguimos el ascenso y el año siguiente en segunda ref, pues nos ganó el Ceuta la final del ascenso a primera ref. Entonces, bueno, ahí empezamos un poco el camino en Adarve de la dirección deportiva. ¿Y cuando estuviste de segundo entrenador es igual que ser primer entrenador? O sea, el mismo cargo, ¿no? ¿El qué, perdona? Ser segundo entrenador es igual que ser primer entrenador, es el mismo cargo. Bueno, pues yo tuve la suerte de estar el segundo entrenador con García Márquez, que ya fue compañero en el Atlético de Madrid. Y bueno, pues estoy muy agradecido a él porque me dio mucha, bueno, pues mucha bola, como aquel que dice, a la hora de actuar con los jugadores y darme un papel importante en el equipo. Entonces yo le estoy súper, súper agradecido a esa oportunidad que me dio, que tuve la suerte de estar 3 años y medio con él, cuando nunca había sido segundo entrenador, porque en todos los equipos donde he estado tanto Atlético de Madrid como Getafe, como donde está entrenando, siempre he sido primer entrenador. Y bueno, pues creo que hay que adaptarse un poco a la oportunidad que sale y sobre todo entrar un poco en el mundo del fútbol semiprofesional. ¿Y a ti te gusta más ser segundo entrenador o primer entrenador? Hombre, a todo el mundo le gusta ser primer entrenador. Yo, mira, tengo una anécdota con los veteranos del Atlético de Madrid, con Juan Sabas, con Milinko Pantic, que ellos decían que lo más difícil para un primer entrenador era tener un buen segundo entrenador, que quisiera ser segundo entrenador. Al final creo que muchos segundos entrenadores quieren ser primer entrenador y eso en algún momento pues te puede crear un problema. O sea, tú nunca decidiste que querías ser segundo entrenador diciendo, ostras, yo quiero empezar como segundo entrenador en vez de primero. Es que te digo muy bajito. O sea, que te digo que tú nunca quisiste ser segundo entrenador. O sea, nunca dijiste, mi vocación es ser segundo entrenador, no primero. Yo no, yo, tío, yo siempre me he considerado primer entrenador y cuando he sido segundo entrenador, pues bueno, he sabido adaptarme a ese puesto. Creo que es un papel, pues bueno, pues más cercano a lo mejor a los jugadores, de tener esta mano izquierda, esta mano derecha, porque al final los jugadores cuando no juegan o cuando tienen algún problema, creo que muchas veces recaen o intentan apoyarse en el segundo entrenador. Y creo que, bueno, pues que en ese sentido lo hemos hecho o lo hicimos bastante bien, ya que el míster pues tiene una labor un poco más autoritaria y al final pues ir un poco más distante con el jugador. Entonces, bueno, creo que hay que adaptarse y estando a gusto donde estás y dándote un papel importante, pues disfrutar de lo que haces. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre segundo entrenador y primer entrenador? Sobre todo la toma de decisiones. Al final la toma de decisiones, el míster siempre pues nos pedía consejos, nos pedía bueno, pues cuál era nuestra opinión, pero evidentemente la última decisión la toma él. Es que yo he visto a veces que, por ejemplo, en el Real Madrid, Ancelotti, por ejemplo, no quería poner a Vallejo un día porque no tenía confianza y el segundo entrenador le dijo, ponlo, ponlo, ponlo. Y al final hizo caso y lo puso. Lo puso y casi le cuesta el resultado. Claro, casi pierden, iban ganando 3-0 y al final quedaron 3-2. Bueno, al final el día a día es el que te da bueno, pues esa confianza en los jugadores para ponerlos. Creo que, bueno, pues en el caso de Vallejo, creo que si está ahí donde está, que no llega a cualquiera, es porque tendrá unas condiciones que por desgracia, por mala suerte para él, pues no las hemos podido ver con tanta lesión. Pero creo que él en su etapa, pues su 21 era de los mejores centrales y centrales con mayor proyección. Entonces, bueno, al final hay decisiones que cuando tomas o haces los cambios, pues salen bien y hay otras veces,
pues que sale el mal. Al final no tenemos una varita para saber cuándo sale bien o cuándo sale mal. O sea, tú normalmente cuando tú eres segundo entrenador, tú también tomas decisiones diciéndole al primer entrenador, pon a este otro. Yo siempre le decía al mister, yo creo, yo pienso, pero nunca le decía que hay que hacer esto. Al final, bueno, era una persona con bastante carácter y, a ver, a mí tampoco me gustaría que me dijeran lo que tengo que hacer, pero sí que él sí que se giraba, me decía que qué pensaba o qué no pensaba y siempre le decía que yo veía eso y, tío, había veces que me hacía caso y había otras veces pues que no me hacía caso. Cuando me hacía caso y no salía bien se cabreaba y cuando salía bien pues todos contentos. Pero bueno, al final, solo con que te escuche y solo con que te haga caso, que al final para eso tiene que estar el segundo entrenador, creo que es lo más importante. Nosotros en Majadahonda es igual, el míster toma las decisiones, pero se apoya mucho en el cuerpo técnico, pues bueno, pues para en cada momento ver qué tiene que hacer en el partido. Y cuando queréis subir a gente del segundo equipo o del tercer equipo de Onda, ¿siempre habláis con el segundo entrenador o cómo va eso? Pues nosotros en Radio Majadahonda no tenemos segundo equipo, porque el año pasado el filial pues no se llegó a un acuerdo con el Villalba y no tenemos segundo equipo. Entonces nosotros cuando tenemos que tirar de algún jugador, tiramos del juvenil. Entonces lo que hacemos es hablar con el coordinador de la cantera para subir al juvenil, que normalmente durante la semana siempre algún juvenil entrena con primer equipo. ¿Pero eso lo hace el segundo entrenador o eso se encarga el primer entrenador? Perdón. O sea, ¿eso se encarga el segundo entrenador de hacerlo o se encarga el primer entrenador de hacerlo? Uy, no sé. Se lo dice al entrenador de la cantera, siempre pasando evidentemente por mí, que el conocimiento mío, pero para que el director de cantera, en este caso del equipo juvenil, se lo pueda notificar al míster del juvenil, para que sepa que al día siguiente no va a contar con ese jugador o que tiene que doblar, porque entrenamos primero nosotros y luego entrena el juvenil A. Hombre, pero si doblan, entonces estaría muy cansado. Bueno, al final son en contadas ocasiones. Nosotros intentamos hacer, bueno, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Evidentemente el sábado no vienen con nosotros, a no ser que vaya convocado con primer equipo y no juegue con el juvenil. Pero normalmente es una semana normal, pues a lo mejor sube alguno el jueves que hacemos plan de partido. Y bueno, pues hay un par de jugadores que sí que están un poco en dinámica de primer equipo. Y eso están de forma habitual. ¿Y tú cómo les ves a los jugadores que están de forma habitual en el primer equipo y son de juveniles? ¿Cómo los ves? ¿Tú crees que el año que viene está en el primer equipo o está en otro equipo? Bueno, pues evidentemente si son juveniles y están jugando en primer equipo y alguno tiene un papel importante, pues esperemos que el año que viene pues puedan dar el salto a algún equipo. El año pasado teníamos a Dani Martín, el portero, que iba con la Española, con la sub-19 y este año lo firmó el Levante. Jugó todo el año en primera ref siendo juvenil. Y este año pues Pascu también está un poco en la misma dinámica. Viene jugando de forma habitual con primer equipo, siendo juvenil. Guille el año pasado también jugó de forma, bueno, más esporádica, pero también debutó en primera ref con primer equipo y, bueno, pues es un jugador importante este año en el día a día del equipo, del primer equipo. ¿Y cómo fue cuando jugó con el primer equipo? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas tú el ¿Quién? momento, el que estás hablando ahora? ¿Cómo recuerdas el momento en el que dijo, vamos a poner en el primer equipo, ya no vamos a estar en juveniles? Bueno, al final son jugadores que vienen bueno, son jugadores de la casa, son jugadores que ya se les conoce perfectamente. Creemos mucho en su progresión y sobre todo creemos mucho en el talento que tienen. Al final somos un equipo que si puedes ver, pues hemos sacado a bastantes jugadores de primer nivel. Es verdad que han estado en categorías inferiores, pero Majadahonda siempre se ha catalogado por ser un equipo bueno, que nutre mucho a las canteras de fútbol madrileño y hay ciertos jugadores que han salido. Entonces, para nosotros es un orgullo que jugadores de la casa salgan al primer equipo y no miramos el DNI. Entonces, todo lo que sea bueno para el primer equipo, no vamos a mirar el DNI, porque al final lo que te pueda poner en el campo es, pues bueno, pues el desparpajo que tengas. ¿Y tú cogerías algún jugador que estuviera en segundo aficionados o en primer aficionados para el primer equipo? ¿O crees que no tiene experiencia? Es que te digo muy bajito. ¿Tú crees que para el primer equipo cogerías alguno de segundo aficionados o de primer aficionados? ¿O crees que ellos no tienen experiencia? De primer aficionado, segundo aficionado para el primer equipo, Sí. al final es que el Santos es muy grande. Las categorías creo que están para algo y siempre puede haber algún jugador pues, que esté despistado en alguna categoría de ese tipo, pero creo que es bastante difícil que un jugador, pues, ya te digo, de primera aficionado, de preferente, pueda dar el salto
a segunda ref. Bueno, mira, el punta que tiene la Darbe este año es un chico que viene de hacer, pues son 15 y 16 goles en el Sporting Hortaleza y la verdad que, bueno, pues es un chico jovencito que está compitiendo, pero bueno, al final es difícil encontrar casos de esos que de una categoría tan baja puedan saltar a una categoría semiprofesional. Al final son apuestas digo, que al final, voy a repetir, no tenemos la varita mágica para salir si va a salir bien o va a salir mal, pero que es difícil, muy difícil. Hombre, por eso hay segundo equipo. Por eso el año pasado, cuando tienes el segundo equipo, la gente lo que hacía era se iba al segundo equipo y automáticamente cuando estuviera preparado se iba al primero. Eso es. Es un poco la intención de tener el filial. Entonces, bueno, pues, pero también te digo que al final hay muchas veces, pues de cuando la gente sale de una categoría, por ejemplo, de división de honor que tenemos nosotros, el juvenil, como no tengas un equipo mínimo en tercera división, pues hay muchos jugadores, pues que no se quieren quedar o que quieren intentar, pues bueno, pues buscar una alternativa más acorde a lo que ellos creen que pueden jugar. Y luego es verdad que cada año es más difícil pasar de división de honor a tercera división porque hay muchos equipos de Madrid y no hay tantos equipos como para poder tener cabida todos los jugadores que salen de división de honor. Bueno, pero a lo mejor en Madrid no les toca, a lo mejor les tocan Albacete o les tocan a otro lado, pero en tercera división. Es difícil. Si te pones a mirar estadísticamente, hay pocos jugadores que salgan de. A ver, evidentemente, si salen de un Madrid o un Atleti y no cuentan con ello, pues seguramente tengan un mercado bastante más apetecible, como pueda ser un jugador que pueda salir de División de Honor, como de Majadahonda, Las Rozas, Sadarbe, Villaverde. que son equipos un poco más de segunda línea comparado con las canteras, entre comillas, segunda línea. Hombre, pero pueden irse, por ejemplo, a Autonómica, por ejemplo, y en Autonómica también están bien. Es una categoría menos, pero por lo Sí, menos está, sí, está muy sí. bien. Pero el Es un problema buen es que paso. muchos jugadores no quieren jugar en autonómica porque creen que están para jugar en más. Entonces, al final creo que los pasos hay que ser cortos y firmes, porque al final hay chicos que van a jugar a lo mejor a tercera división, a segunda red y no tienen un papel importante. Entonces ahí está ya, pues lo que hablamos siempre, si ir a un equipo de categoría más y no jugar y aprender, o ir a un equipo un poco más inferior, jugar para intentar dar el paso al año siguiente a una categoría más alta. Claro, hombre, si te sale a Autonómica yo lo cogería antes que coger otra categoría, porque mira, hay mucha gente que empieza en segundo aficionados, primer aficionados, y quieren llegar a Autonómica y no llega nunca. Y luego hay otros que dan el salto a Autonómica y dicen, ostras, esto me queda muy poco, pues cógelo porque a lo mejor es tu oportunidad para luego llegar a tercera. A lo mejor ese año lo haces muy bien y el siguiente año estás en tercera, pero si no lo intentas, a lo mejor el siguiente año estás en una categoría menos. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, en Majadahonda tenemos, pues a Gordo está en Galapagar, está Izan y Batán en Pozuelo, Calasán, tenemos a Ciria y a Rodri en preferente en el Ciudad Alcobendas, tenemos al lateral derecho del Parla también, entonces lo que intentamos está también Samu en el Alcalá, lo que intentamos es que los jugadores jóvenes cederlos para intentar, bueno, pues que tengan un papel importante con la intención de que el año que viene pues alguno pueda volver a lo que es su casa. Que al final nosotros estaríamos encantados de poder contar con estos jugadores si realmente dan la cara o nos demuestran que pueden venir a una categoría más alta. Hombre, cuando había segundo equipo, la mayoría de jugadores subían de juveniles al segundo equipo o iban directamente al primero. Pues pasa lo mismo. Evidentemente, si tienes un división de honor, pues muchos jugadores sí que tienen la opción a lo mejor de jugar en tercera división. Pero si te das cuenta, tío, al final cada vez los filiales buscan tener gente más veterana. Nosotros este año en Getafe, en nuestra categoría, tienen bastantes jugadores que son mayores de sub-23 y bueno, pues creo bueno, que es lícito que cada uno intente buscar pues lo mejor para su equipo. Hay otros que intentan buscar que los jugadores sean jóvenes, como puede hacer el Atlético de Madrid, Real Madrid, que, bueno, que sí que intenta buscar los jugadores que tienen cierta proyección, meterlos categorías fuertes para que puedan seguir progresando y que puedan valer para el primer equipo. Hombre, a mí me daría igual estar en tercera división o estar en primera división. Lo importante es, por ejemplo, si te dicen, anda, no puedes estar en el primer equipo, pero si el segundo equipo está en tercera, yo lo cogería, porque tercera división es un salto muy grande. Hay gente que a lo mejor tiene que ir al C y el C a lo mejor está en segundo aficionados, el B está en tercera y el primer equipo está en primera. Y entonces, para que te pongan el tercero, mejor que cojas el segundo, no lo rechaces como mucha gente que hace. Totalmente. Porque Pero hay gente. a veces a los chicos es difícil hacérselo entender. A los chicos y sobre todo un poco metiéndote un poco en el campo de la representación, al final el representante pues también es difícil hacerle ver que ese jugador saliendo de donde sale vaya a jugar una categoría tan baja. Claro, a mí me ha pasado porque yo soy el representante de uno que se llama Sebas y cuando él estaba en segunda aficionados, él me decía, oye, ¿por qué me sale una categoría tan baja? ¿Por qué no me sale más alta?
y se ponía triste y dice, yo quiero llegar a tercera, yo quiero llegar a tercera. Y a veces me insiste de que busquen a Alemania, busquen tal, y no le contestan, y cuando le contestan, al final no llegan a acuerdo, y entonces dices, tío, que te sales de preferente, no lo coges, luego te quejas de que quieres llegar más alto y no has cogido preferente. Pues por eso te digo que al final, y tú lo has vivido en primera mano, al final no es fácil. Y ya digo que al final, mira, yo cuando el primer año de segunda ref en Adarve, que yo lo hablo mucho, al final éramos tres equipos de Madrid, que nos tocó toda la zona de Galicia, toda la zona de Asturias, y éramos Móstoles, Leganés B y nosotros. Entonces, a la hora de firmar jugadores era también bastante más fácil, porque al fin y al cabo muchos jugadores de tercera división, que siempre tenemos buen nivel en Madrid, pues era fácil el poderles convencer para, sobre todo para jugar una categoría más alta. Ahora estamos hablando que la Comunidad de Madrid, y cuento con Illescas, cuento con Talavera, que al final son equipos que están cerca, que al final todos los equipos estamos llamando casi a los mismos jugadores para los equipos. Entonces al final es bastante más difícil el firmar. Sí, porque él, por ejemplo, cuando estuvo en juveniles, él salió de los Jóvenes San Bruno de preferente autonómica. No estuvo en división de honor, estuvo en preferente autonómica. O sea, eso es un poco más bajo. Y quería llegar a tercera división. Nosotros tenemos el caso de Dani Ramos. Al final para mí es un jugador pues de la categoría de lo mejor. Yo tuve la suerte de tenerle en Adarve por los 3 años que estuve. Este año está conmigo otra vez. Y es un chico que no ha tocado, ha estado Rayo Vallecano en tercera, pero él no ha tocado ninguna cantera hasta en el Sansi, nunca ha tocado una cantera y no ha jugado en División de Honor. Y al final, pues bueno, pues hay veces que aunque no hayas tocado División de Honor, pues tu trabajo, tu proyección y el día a día te hace estar donde realmente tienes que estar. Y él es un claro ejemplo de eso. Hombre, a este jugador le han salido, le salió primero el Sanse C, que era segundo aficionados, y él se desmotivó porque dice, yo quiero llegar a ser jugador profesional y no lo estoy consiguiendo. Se puso triste, después subió una categoría que fue al Sillo B, que iba último, y después ya sin equipos. Hemos ido buscando y le han salido ofertas, pero las ofertas que le salían, por ejemplo, le salía una oferta de Aluche, que van primeros en preferente, y no la cogía. O una oferta de otro de preferente, y no las cogía. Las mejores ofertas no las cogía. Y decía, anda, pues no pasa nada, pues juego en segundo aficionado. Y las peores las cogía. Las quería coger. Bueno, al final creo que cuando estás jugando un poco al fútbol, ya ni siquiera voy a llamar semiprofesional. Creo que tienes que estar en un entorno donde tú estés a gusto, porque al final, cabo en esas categorías no se paga y al final mucha gente pues intenta jugar un poco pues cerca de su casa para que no le cueste mucho económicamente el desplazarse a entrenar. Al final cualquier equipo un poco entrena 2, 3 días mínimo, 3 días mínimo. Entonces al final si tienes que ir muy lejos la gasolina, pues al final hay O ciertos el Renfe, jugadores porque pues el Renfe también te cuesta que no porque quieren firmar lejos. el Renfe también te cuesta porque el metro cuesta, por ejemplo, 8 euros o te cuesta algo, no sé cuánto costará dependiendo de las que tengas. Cuando eres No lo sé. joven te cuesta 8 euros, hasta 26 te cuesta 8 euros. Después te costará mucho más, pero no sé cuánto. Y la gente tiene que pagar tanto porque dice, "Uf, tengo que ir muy lejos, para eso me voy a uno que esté cerca de mi casa, voy caminando y ya no hay problema. Totalmente, hay mucha gente, yo conozco varios jugadores, al final tengo alguno de ellos, cuando estuve en Pinto, que al final ellos quieren jugar en preferente, no quieren jugar en tercera porque no quieren entrenar 4 días, no quieren tener esa exigencia que te da ya la tercera división, tienen un buen sueldo compaginado con su trabajo en preferente y van de preferente en preferente y al final encima donde van lo hacen bien porque han ascendido con bastantes equipos. Entonces al final, bueno, yo creo que la gente busca un poco también la comodidad. Yo en mi caso, yo he estado en Castilla-La Mancha jugando mucho cuando me vine a Madrid. Al final, bueno, cansas de estar fuera. Me volví a Castilla-La Mancha dejando Villaverde, pero que al final, ya te digo, que depende un poco pues, las necesidades de cada uno y lo que te guste. Al final, lo que te guste, lo que lo puedas compaginar con el trabajo. Hombre, pero en autonómica ya se cobra algún dinero o todavía no. En, Autonómica, lo que era antes preferente. Yo creo que en autonómica poco dinero se puede cobrar. Tendrán un sueldo para gasolina como mucho y poco más. En preferente, a ver, sí que hay algún equipo de Madrid que sí que paga algo. Estoy hablando de la preferente de antes que la autonómica de ahora, como dices. Algún equipo sí que puede pagar, pero bueno, al final un poco para los gastos. Bueno, pero hay otros equipos, por ejemplo, en segunda aficionados que no te pagan ni para eso. Bueno, y luego te digo, hay diferentes equipos. Por ejemplo, Pozuelo que baja de tercera, imagino yo que Pozuelo y Uy, ¿qué ha pasado? al final querrá ascender y al final, bueno, pues tendrá un presupuesto alto y el que quiera ascender al final, pues tiene la suerte que el que tenga dinero, pues tiene un plus más para atraer jugadores. Eso está claro, pero tanto en preferente como en cualquier categoría. Hombre, si lo comparas con un equipo que acaba de ascender a Autonómica,
tendrá el presupuesto diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ciudad Getafe, que acaba de ascender, el presupuesto es diferente, es mucho más bajo. Pues tú lo has dicho, al final depende un poco lo que el club quiera, lo que el club quiera invertir. Al final date cuenta que si no tienes un patrocinador o no tienes a alguien que te respalda, en esas categorías no hay ningún tipo de ayuda por parte de nadie para poder sustentar, Hombre, para que tú puedas, que el equipo salga adelante. el ayuntamiento te puede ayudar un poco. Pero depende de dónde o de qué equipo estemos hablando. Al final en la Comunidad de Madrid hay muchos equipos y no creo que el Ayuntamiento de Madrid ayude a ningún equipo con ninguna subvención. Entonces al final es difícil, es difícil. Hombre, a un Pozuelo a lo mejor lo ayuda porque es de los equipos más grandes de Autonómica. ¿A quién? Al Pozuelo a lo mejor lo pueden ayudar porque es uno de los más grandes de Autonómica. Pero a lo mejor Pues al el Ciudad Pozuelo Getafe no, depende un porque poco acaba de del ascender. acuerdo que tenga de tema de patrocinio con el ayuntamiento, que la verdad que lo desconozco, pero el Pozuelo siempre ha sido un equipo en tercera división de los que ha luchado por estar arriba y incluso los que ha llegado a jugar playoff. Entonces al final es un equipo, vamos, bastante respetado y un campo muy difícil de ganar. Yo cuando he ido, pues siempre es un equipo muy, muy difícil de ganar con buenos jugadores. Y bueno, prueba de ello que este año creo que ha mantenido también muchos jugadores de los que bajaron. Yo a Óscar, a Héctor, pues les conozco bien y son futbolistas que están pues a otro nivel. Pero bueno, han decidido quedarse ahí por los años que llevan y eso también es de admirar que la gente mire por el club. Hombre, eso se llama comodidad. Bueno, comodidad o que al final, bueno, pues al final donde te tratan bien, pues yo creo que en todos los equipos cuando te tratan bien, te respetan y encima te valora lo que estás haciendo, pues al final ¿para qué vas a cambiar? Y también te pagan bien porque a lo mejor hacen todo eso pero no te pagan bien y entonces dices, mira, me voy. Seguro, estoy seguro. Entonces, pues digo que al final son valorados y les pagarán acorde de lo que realmente valen como jugadores. Claro, porque a lo mejor en tercera te pagan, por ejemplo, 500 euros, pero a lo mejor son 500 euros que son los que quieren cobrar, no quieren luego cobrar 300 euros por haber bajado de categoría. Eso es. Al final el tema de las negociaciones, pues no, si nos pasa a nosotros en segunda ref. Al final tenemos un presupuesto, nosotros no podemos, yo de los 24 fichajes que he hecho este año, 25 pues todos son de Madrid, porque no tenemos para poderles darles alojamiento. Entonces, bueno, pues hemos hecho una plantilla completamente nueva. Teníamos a Rubi del año pasado, que la firmó en Getafe, el Getafe en diciembre, y todos los jugadores son nuevos, todos, salvo los que salen del juvenil. Entonces, hemos tenido que hacer una plantilla completamente de uno de padre y uno de madre. Y todos cobran, ¿no? Todos de en segunda red Todos, ya sí, cobran, en ¿no? segunda red sí todos cobran. Porque tengo entendido que hay algunos que en segunda red todavía no cobran, ¿no? Algunos, Algunos equipos todavía no cobran en segunda red. me atrevería a decir que todos de segunda red cobran. O sea, les daría, por Segunda ejemplo, red seguro. según tengo entendido, los que cobran le dan como un sueldo para poder vivir, ¿no? Bueno, yo no sé, adiós, cada equipo, pero vamos, nosotros en el grupo nuestro estoy completamente seguro que todos los equipos pagan a sus jugadores. Al final, si nos podemos a mirar equipo por equipo, muchos, por ejemplo, Cáceres tiene mucha gente de fuera, Conquense tiene mucha gente de fuera, Melilla tiene todo el equipo de fuera, entonces al final son equipos que no podrían tener o no podrían subsistir con gente, con todo el respeto de donde son, porque a lo mejor el nivel no da para eso. Que pueden hacerlo, seguro. Que lo habrán hecho, seguro. Pero teniendo dinero, la gente intenta apostar, en teoría, por gente que tenga más nivel. Claro, pero por ejemplo, el monstruo de su RJC que acaba de ascender, ese por ejemplo tiene menos dinero. A lo mejor ese no puede pagar a los jugadores en sentido de para vivir. Por lo menos le paga 600, 700. Bueno, no sabemos el presupuesto que tiene, pero los jugadores que tiene son buenos jugadores, ¿eh? Al final, bueno, él hizo una plantilla que tiene mérito, hizo una plantilla para tercera división y con eso arrancó y bueno, pues al final no lo mismo hacer una plantilla para tercera división que para segunda B. Pero bueno, al final creo que poco a poco han ido corrigiendo, han ido metiendo cambios y el equipo ahora mismo pues compite muy bien. Yo le vi hace poco, bueno, la semana pasada con el Getafe B y hace un partidazo. Entonces los jugadores que tiene, ya te digo, son buenos futbolistas, nombre por nombre. Es que la gente piensa que cuando tienes más presupuesto, es más fácil que tú te salves y que tú asciendas. Y cuando tienes menos presupuesto, es más fácil que desciendas. Y a veces pasa al revés. O sea, a veces los que menos presupuesto tienen ascienden y los que más presupuesto tienen, como le pasó al Pozo el año pasado, que era de los que más presupuesto tenía y bajó de categoría. Yo te digo que el año de Adarve que jugamos, que nos ganó el Ceuta el ascenso a Primera Red, teníamos un presupuesto muy, 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 muy bajo. Y al final, bueno, pues hicimos un buen grupo, las cosas salieron de cara y estuvimos a punto de dar la sorpresa, cosa que si hubiéramos ascendido, no sé si hubiéramos podido
bueno, pues adaptarnos a la primera red porque infraestructura el club no tenía para estar en primera red, no podíamos jugar en nuestro campo, bueno, pues al final económicamente el Presi era el que lleva todo el tema de económico y era el que ponía todo, entonces al final para él también es un esfuerzo muy grande que podamos, que hubiéramos podido estar en primera red. Entonces, bueno, en ese sentido el Badajoz el año pasado cuando desciende es uno de los equipos con más presupuesto que tiene en segunda ref y por circunstancias o porque ese año las cosas no sale, ya te digo, bajó de categoría cuando era uno de los que todo el mundo apostaba de estar arriba. Y al Dux también le pasó, o sea, el Dux como no tenía instalaciones ni tenía nada, lo echaron de la categoría. ¿A Eh, quién? Al Dux Internacional porque tenía que estar en primera ref y nunca llegó a estar en primera ref porque le pidieron los requisitos de que tuviera 20.000 euros para pagar los jugadores, o sea, que cada jugador cobrara mínimo 20.000 euros y no lo tenía, le bajaban de categoría y después como no cumplía otras cosas, le echaron y ahora ya, ya han desaparecido. Al final, digo que no todo es fácil y como lo quieren poner, al final, bueno, pues yo creo que lo de hacer primera red, segunda red es un poco por, bueno, pues diferenciar un poco entre equipos con más presupuesto y equipos, bueno, pues que son históricos que han bajado de segunda división y están en primera red, porque al final hay pocos equipos que no tengan bueno, pues una trayectoria importante que los que puedan estar en primera red. Hombre, mira el Majadahonda estuvo en segunda división y mira dónde está ahora. El Majadahonda ascendió a segunda división con un presupuesto bastante justo. Y Lo que por eso, pasa es que digo lo mismo, al y por eso el final año siguiente bajó. se juntaron los astros, un saque de banda, un gol en propia puerta y fue lo que nos dio el ascenso ese año a segunda división. Pero que ya te digo que no era el año que más dinero o más presupuesto podía tener un club. Claro, por eso el año siguiente descendisteis porque no tienes tanto presupuesto. Bueno, al final no hay que volverse loco, creo que bueno, pues que es un privilegio y un honor que un equipo como Majadahonda pueda jugar en segunda división, pero bueno, pues con los pies en el suelo, pues al final, pues es, digo, es difícil el poder mantenerte. Entonces, bueno, pues ojalá algún año lo podamos volver a ver. Además, ese año les tocó también jugar con el Atlético de Madrid en el Wanda, que jugaron la Copa del Rey, y bueno, pues creo que la experiencia para el club fue una experiencia muy positiva. Y creo que fue ese año el año que desapareció el Reus, ¿no? ¿El qué? Y creo que ese año jugó el Reus en segunda división y desapareció, ¿no? Pues eso no te lo puedo decir. Pero, tío, fue el año de segunda división cuando jugaron Copa del Rey en el Wanda con el Atlético de Madrid. ¿Y cómo recuerdas ese año en segunda división? Pues yo sinceramente, pues bueno, pues lo recuerdo como un equipo más, porque yo en aquella época no estaba allí. Yo este año firmé este año cuando se consumó el descenso y bueno, al final lo miras como un aficionado más. Al final creo que siempre hemos tenido, bueno, pues ese referente de como un club que siempre ha estado compitiendo con todas las canteras, donde siempre ha sido, pues bueno, pues un equipo que ha estado en la parte alta de segunda B y bueno, al final lo miras, bueno, pues con envidia sana, sinceramente. Pues la verdad que es un ejemplo a seguir y bueno, un espejo donde mirarte. Claro, porque aquí estoy viendo y la segunda división de esa época fue el año en el que quedó último, como te dije, el Reus, porque me suena, quedó último, el Reus bajó de categoría, luego no pudo pagar sus jugadores y desapareció. Ahora hay otro equipo que es que es otro Reus, creo que es Reus Sports o no sé cómo se llama, pero es el sustituto de él. Bajó el Córdoba, bajó el Nastic y bajó el Majadahonda, que por 2 puntos bajó de categoría, ¿eh? O sea, con poco presupuesto y casi os quedáis en la categoría. Al final es un poco, bueno, pues confiar pues en jugadores a lo mejor que no son tan conocidos o que económicamente no puedas optar a ciertos jugadores y hay que apostar pues jugadores a lo mejor que no cobren tanto, pero que tengan la ilusión y que tú creas bueno, pues que tanto deportivamente como personalmente te van a dar un rendimiento óptimo para poder luchar en la categoría donde estés. Y eso este año lo hemos llevado a cabo igual. Al final hemos tenido que hacer, como te he dicho, equipo nuevo. Hemos intentado buscar gente con hambre, gente con ilusión, gente que bueno, que sabemos perfectamente que tienen buen nivel y hemos optado por ese camino y bueno, pues ahí estamos luchando. Hombre, ¿y qué pasó el año pasado para que bajarais de categoría a segunda ref? Porque teníais un buen equipo para estar en primera ref. Bueno, pues creo que fue un año que no estuvieron muy acertados de cara a gol, también tuvieron muchas lesiones, tuvieron bastantes cambios de entrenador y bueno, pues al final cuando las cosas no salen, al final, bueno, pues todo se tuerce y no fue un año fácil, no fue un año fácil. Entonces creo que hubo
pues si no recuerdo mal, 3 entrenadores, 4 entrenadores al final en todo el año. Y la verdad que, bueno, pues desde el principio el equipo se metió abajo y hay veces que cuando el equipo se baja, sé que se mete abajo, es difícil de salir de ahí. ¿Y cómo lo estáis planteando este año para volver a la categoría de la que estabais antes? ¿Perdona? ¿Cómo lo habéis planteado este año para volver a la categoría de la que estabais antes? Bueno, la idea cuando llegamos al club era mantener la categoría. Evidentemente, la ilusión de todos es intentar por lo menos el poder hacer playoff. Entonces, bueno, pues desde la mayor de las humildades, como haciendo un poco referencia al Cholo, partido tras partido, intentar, pues bueno, sacar lo mejor de nosotros y con la ilusión de poder intentar llegar a los playoffs. Estamos a 5 semanas, estamos a 2 puntos de playoff, hemos salido esta semana que nos ha ganado el Cáceres en casa, entonces, bueno, pues estamos ahí luchando para intentar, bueno, pues cumplir lo que realmente queríamos todos. Y si no, pues seguir luchando pues bueno, para intentar el año que viene el poder hacer un equipo mejor todavía para seguir intentándolo. Al final creo que somos un equipo que tenemos que luchar por estar arriba. Hombre, deberíais de tener el objetivo de haber ascendido, no el objetivo de mantenerse cuando habéis bajado de categoría. Porque cuando alguien baja de categoría, lo importante es, el objetivo es ascender. Como hizo el Málaga, que después estuvo 4 años en segunda y luego bajó de categoría y ahora ha vuelto. Bueno, cuando bajas de categoría, lo primero que hay que hacer es, porque a veces cuando bajas de categoría, al final hay muchos equipos que bajan 2 categorías de golpe, pues al año siguiente también es difícil de El asimilar. Badajoz, por Entonces, ejemplo, el Badajoz bajó primera ref, segunda ref y ya está en tercera. Entonces, por eso digo que al final lo primero que hay que intentar tener una estabilidad, el tener el club, creo que tenemos un club bastante, bueno, pues bastante bien estructurado, que se están haciendo bien las cosas y bueno, pues al fin y al cabo, pues bueno, pues desde la mayor de la coherencia, pues luchar y trabajar para dejar al club lo más arriba posible, que es lo que queremos todos y lo que creo que los aficionados de Majadahonda se merecen. Hombre, pero cuando bajáis 2 categorías, ¿es más fácil que el equipo desaparezca o es más difícil que desaparezca el equipo? Bueno, desaparecer, yo creo que desaparecer es difícil que un club como Majadahonda pueda desaparecer. Al final creo que es un equipo, tío, que lleva muchos años, que lleva mucho trabajo a las espaldas y no creo que nadie se dejara morir. Yo creo que nadie quiere dejar, bueno, y más cuando tienes un equipo, una categoría semiprofesional, con lo que cuesta llegar hasta ahí. Entonces yo creo que nadie, que un poco que esté bueno, pues que entienda un poco de esto pueda dejar abandonado así un equipo. Sí, pero mira, por ejemplo, el Extremadura ha desaparecido y era un buen equipo que estaba en primera ref. Bueno, pues el Extremadura al final, pues sí que es verdad que es un caso extraño después pues encima de un equipo que ha estado en primera división, bueno, pues que ha de encima 8 años buenos en, Segunda. en primera división y bueno, al final creo que sinceramente no sé lo que habrá pasado, si habrá sido una mala gestión de la gente que estaba o que realmente a lo mejor ha intentado estar un poco por encima de sus posibilidades. Yo creo que lo más importante para un club es poder cumplir con lo que tú ofreces. Al final nosotros no tenemos unos sueldos muy altos en la plantilla, pero todo jugador el día 29, el día 30 está cobrando. Entonces, por parte del club, todo lo que he acordado con cada jugador o con cada persona que trabaja en el club, cumple con ello. Y al final creo que eso es lo más importante. No podemos vivir por encima de las posibilidades de cada equipo. Hombre, ahora mismo el entrenador desapareció, pero ha sido refundado porque ahora el equipo que está refundado está en tercera. ¿El que, perdona? Que ahora el Extremadura tiene un equipo refundado en tercera y juegan en el mismo estadio y todo. Y va como un tiro. Van primeros. Por eso va como un tiro, pero también tiene un presupuesto bastante alto. Entonces, al final, es más, hay ciertos jugadores, a lo mejor, que ante una oferta del Extremadura, una oferta de un equipo de segunda red de media tabla baja, a lo mejor incluso elegiría Extremadura, porque económicamente seguramente la oferta sea más, pues bueno, más elevada que la de cualquier otro equipo. Y creo que es un equipo que, bueno, que lleva una trayectoria espectacular y que lleva, creo que ascenso tras ascenso en las temporadas que lleva, desde que desapareció el Lleva Extremadura, 3 temporadas y 3 ascensos. pues, y este año va camino de la segunda ref otra vez, entonces Exacto. vuelve otra vez a ascender. Hombre, ahora lo único que le faltaría es conseguir llegar a donde estaban antes, que era la primera ref. Bueno, eso es difícil. Al final, o asciendes directo, o al final luego los playoffs, pues es difícil. Al final, pues bueno, pues son 2 eliminatorias con equipos también que son importantes, bueno, que al final a doble partido puede pasar cualquier cosa y es difícil. Entonces, bueno.
pero vamos, creo que lucharán y harán todo lo posible para seguir escalando peldaños poquito a poco. Y porque hay algunos equipos que desaparecen y después los refundan. Que desaparecen después, No, que los que desaparecen del fútbol y después los refundan. pues al final yo creo que un pueblo o una ciudad como Extremadura no puede permitirse el lujo de no tener un equipo. Entonces eso puede pasar a lo mejor con algún equipo de algún pueblo, pues que por circunstancias pues por desaparezcan, digo, porque no tengan económicamente recursos para jugar una categoría alta, pues al final cada categoría, pues entre fichas, entre arbitrajes, al final pues lleva un importe económico importante. O sea, hay pueblos que no pueden asumir eso. Y ha habido muchas veces que ha habido equipos que han ascendido y no han podido ascender por este tema. Ahora bien, creo que Extremadura, una ciudad como Extremadura, con un campo como el que era antes el de Extremadura, que sigue jugando en el mismo, el de Almendralejo, al final creo bueno, pues que todo el mundo hará para que ese equipo vuelva a resurgir como están haciendo. Hombre, eso también le ha pasado al Lleida, que el Lleida también fue refundado, también ha sido refundado el Cartagena, que está en segunda. O sea, hay muchos equipos que han sido refundados porque no quieren que la esencia se pierda. Claro, pero mira, el Cartagena después del año pasado ascender este año, pues bueno, pues es difícil segunda división y parece, como decía hace poco el director deportivo, ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos. Al final es difícil estar en segunda división, al final es una categoría muy complicada y bueno, pues al final son equipos que por circunstancias, pues como se dice, son equipos pues que un año desciende y el año siguiente está luchando por ascender. Nosotros en Primera Ref hay equipos como el Murcia que lleva año tras año intentando ascender, que ha sido un histórico de, bueno, pues que ya está en primera división y al final, pues el presupuesto que tiene, que es un presupuesto alto, no te asegura el poder ascender. O el año pasado o el de por los años que ha estado en segunda ref hasta que ha podido ascender a segunda división. Entonces, bueno, al final creo que no es fácil, no es fácil. Sí, porque hay muchos equipos, como por ejemplo Extremadura desapareció varias veces. O sea, en 1900 y pico había desaparecido, luego fue refundado y ahora ha sido otra vez refundado por tercera vez. Al final eso pues será una mala gestión de la gente que lo lleva. Entonces al final hay veces pues si no tiene ningún tipo de ayuda o que no sé realmente las circunstancias que puede ser, al final si hay una persona a la que tiene que poner dinero y en el momento que se canse de poner dinero pues el club pues desaparece. A no sé que haya otra persona que pueda hacerse cargo del club. Entonces nosotros igual tenemos un presidente que es el que se encarga de todo. Nosotros tenemos pocas ayudas por parte de, pues, en general y a medida que el presidente pues se canse de poner dinero, pues veremos qué pasa. Que en este caso creo que no va a pasar nunca porque no va a pasar, pero que hay circunstancias que hay gente que se cansa y abandona y lo deja. Y si llega a cansarse de pagar y hacer todo eso, ¿tú te pondrías como presidente del equipo, no? Yo no, es imposible. No tendría dinero para pagar a la gente. Así que eso evidentemente tiene que ser grandes empresarios o grandes empresas o multinacionales que se hagan cargo de estos equipos. Hombre, no estaría mal porque tú como presidente podrías tener una gestión muy buena. Otra cosa es que en vez de estar en un equipo como el Majadahonda que está en segunda ref, a lo mejor un equipo de primer aficionados o segunda aficionados y empezar desde abajo. Bueno, aún así es difícil. Al final, mira, yo este año también, el año pasado llevaba bueno, el fútbol base de Colada y al final, bueno, pues es un club modesto de la Comunidad de Madrid que al final, pues el primer equipo se nutre de los jugadores de la cantera. Al final, cualquier equipo de la Comunidad de Madrid, incluso bueno, pues voy a poner de casi de España en general, los primeros equipos se nutren bueno, pues de las cuotas de los niños. Es algo que, bueno, pues no hay tantos ingresos por otros lados, entonces intentas pues que el primer equipo no te cueste o lo puedas intentar pagar pues con lo que tú generas, que al final es lícito y es lo que hacen muchos equipos. Hombre, eso le pasa a la Aravaca, porque la Aravaca, por ejemplo, muchas veces cuando estaba en tercera división y también en autonómica se quejaba de que en el campo le faltaba luz, le faltaban algunas cosas, porque dicen que es un campo muy humilde, o sea, es un campo que no tiene mucho dinero y está en tercera. Y encima, Totalmente, al final luego Cuando estaba el Calderón, antes de que lo quitaran, que querían pedir prestado, por lo menos que les dieran alguna silla o una cosa para que lo tuviera el equipo. nosotros los asientos que estaban o que están en la Mela del Castillo en Pintos, esos asientos eran del Calderón, del antiguo Calderón, que los puso
el presidente. Pero decías de campos humildes, al final si tienes la suerte o la mala suerte de jugar Copa del Rey, como no reúne las condiciones que dice la federación, pues al final pues no puedes jugar en tu campo o pone los focos reglamentarios o pone, al final hay veces pues que encima te supone una inversión económica para poder jugar este tipo de partidos. O sea, en la Copa del Rey también te piden muchos requisitos. Sí, 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 te piden requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que te piden? Nosotros el año mío de Adarve, del año de segunda ref, jugamos en el Vicente del Bosque y nos dejaron jugar con el Lugo de casualidad, porque evidentemente nosotros en Ganapanes no reuníamos ningún tipo de condiciones para poder jugar. Entonces, en vez de ayudarte para intentar, bueno, que de cara a estos equipos humildes, pues creo que viene muy bien y es una inyección económica, pero que no tenemos la infraestructura para, bueno, pues para mucho más. Por ejemplo, mira, este año el otro día con el presidente del Cáceres, el Cáceres con el Atlético de Madrid tiene un buen campo, al final bueno, pues son ciudades que tienen un campo bueno y bueno, pues que pueden aguantar estas cosas. El año pasado, no sé si fuera el anterior, la Segoviana tuvo que hacer una inversión económica para poner los focos para poder jugar Copa del Rey. Entonces, o tienes a alguien también que te eche una mano, o al final casi te cuesta jugar una categoría de Copa del Rey con un equipo importante. Hombre, ¿y cuando estabas en el Pinto? ¿Tú jugaste la Copa del Rey cuando estabas en el Pinto o no? No juego Copa del Rey en el Atlético de Pinto. ¿Y te hubiese Yo solo gustado? juego Copa del Rey con Adarve y con Fuenlabrada, cuando estuve en Fuenlabrada. Y con el Majadahonda también, ¿no? ¿O con este Majadahonda no Con habéis jugado? Majadahonda este año no hemos jugado Copa del Rey. ¿Y eso? ¿Cuáles son los requisitos para que Pues no porque al jugar el bajar, no Majadahonda? sé por qué, no metieron en Copa del Rey. Y No tengo sé, ente- ahora mismo no sé de memoria los que juegan Copa del Rey de Primera Ref o los que juegan Copa del Rey de Segunda Ref, que creo que eran los 6 o 7 primeros. y tengo entendido también que los equipos, por ejemplo, el Pinto, antes de ir a la Copa del Rey tienen lo de la Copa Federación, ¿no? Eso te puedes apuntar. Eso en verano, pues tienes la opción pues eso, de poder jugar al torneo, que hay equipos que usan esa Copa Federación para jugar los partidos de pretemporada. Nosotros este año elegimos no jugar esta copa, ya que como era equipo todo, no, todo nuevo, pues bueno, pues preferimos el trabajar pues un poco a nivel de conjunto que empezar a jugar partidos tan temprano. ¿Y esa Copa solo se puede jugar hasta tercera división o también en segunda red se puede jugar? Esta copa se puede jugar de tercera división. Este año se han apuntado tercera división y segunda ref, incluso primera ref, porque creo que fue la verdad este año la ha jugado. Claro, eso lo hace la gente más que todo para que, por ejemplo, no tienes la oportunidad de ir a la Copa del Rey, pues automáticamente juegas eso y si la ganas, pues te apuntas a la Copa del Rey y ya tienes un pase. Sí, pero que no es fácil. Al final Claro, creo que también tiene un premio económico si lo gana, pero que ya te digo, al final, bueno, es un poco ponerte a competir para mí demasiado pronto. Y ya te digo, nosotros este año con el equipo entero, pues bueno, pues consideramos que lo mejor para la preparación y para empezar a trabajar todos juntos, pues era entrenar e intentar empezar a competir un poquito más tarde. O jugar partidos, pero sin ningún tipo de estar ya pendiente del resultado. hombre, hay algunos que cuando están en autonómica y tal y no saben que no van a ascender, dicen, bueno, mi objetivo es estar en la Copa, porque por lo menos tienen un trofeo y a lo mejor se interesan en algo, porque por lo menos si ganan la Copa, aunque vayan a la Copa del Rey, que eso es lo menos importante, ganan un trofeo. Y eso es lo que les interesa. A lo mejor su objetivo dicen, vale, mi objetivo este año es llegar a la Copa. Y así por lo menos juegan, se divierten. Y luego si ya ascienden No, es total. Yo otra este cosa. año he estado viendo el Parla con el Valencia y la verdad que para el Parla Escuela ha sido una auténtica fiesta. Al final, el poder conseguir jugar con un equipo de primera división, bueno, pues para un equipo de preferente, pues está al alcance de muy pocos. O sea, ¿tú crees que la Copa del Rey es para todo el mundo, no? ¿O tiene que ser solo para equipos como Primera División, Segunda, Primera Ref y poco más? No, porque al final los equipos de abajo, si vas pasando eliminatorias, bueno, pues te aseguran el poder jugar con un equipo de primera o segunda división, para intentar, bueno, pues facilitar o ayudar un poco también a dar ese caramelo al equipo que se ha clasificado de más bajo escalón. Hombre, pero ¿por qué los equipos de tan bajo escalón no llegan nunca a la final? ¿El qué? ¿Que por qué nunca llegan a la final los equipos de tan bajo Fua, escalón? porque se tendría que juntar Júpiter con Saturno para poder llegar a la final. Sería muy, muy difícil. Es verdad que, bueno, este año hemos visto que el Cacereño, por ejemplo, compitió al Atleti también muy bien. El Atleti ganó al final. Bueno, pues al final yo creo que cada vez el fútbol
que se está convirtiendo en una cosa más física, al final se compite más y bueno, pues al final hay muchos equipos de categoría baja que pueden plantar cara a estos equipos de primer nivel. Es verdad que también, bueno, pues estos equipos de primer nivel aprovechan para, bueno, pues para rotar, para que jueguen jugadores que no vienen jugando, para jugar jugadores del filial y bueno, pues al final entre la ilusión del equipo pequeño y a lo mejor un poco pues ese exceso de confianza del equipo mayor, pues en algún momento pues saltan las sorpresas que saltan, pero bueno, al final es muy difícil. Hombre, pero tampoco lo vemos con segunda ref o con primera ref, tampoco llegan a la final, porque por ejemplo, el que este año ha llegado más lejos ha sido el Ourense, que ha llegado casi creo que ha sido a cuartos de final. Y desde ahí ya ha llegado ahí, ya se ha estancado y ya no ha vuelto a subir más. Bueno, yo como decía un amigo mío, las categorías están para algo y al final, pues quieras que no, es así. Al final, porque muchos jugadores de segunda red no acaban de dar el salto a primera red, pues al final, pues a lo mejor realmente porque no tienen nivel para jugar en primera red y así sucesivamente, porque muchos jugadores de primera red no dan el salto a segunda división. Pues porque a lo mejor los de segunda, y así ya te digo, igual, ¿cuántos jugadores de segunda división cada año firman en primera división? Pues tampoco te creas que hay muchos. Al final los fichajes de Hombre, primera hay dos división, opciones, o firmar con uno de primera división si te quiere, o si no ascender. Si tú asciendes, pues ya estás en primera división, aunque ningún equipo de primera esto división te es, quiera, porque a lo mejor nadie te quiere, pero has ascendido y estás en primera también. eso es. Eso es, al final el círculo y pasa con los entrenadores. Al final el entrenador muchas veces para que suba de una categoría a otra, pues al final tiene que intentar ascender bueno, para tener la suerte, para seguir con el equipo y una vez que está en esa categoría, intentar hacerlo bien para darse a conocer y para que se le abran las puertas de esa categoría. Entonces, una vez que un equipo asciende y ese equipo da el nivel en esa categoría, pues al final ya eres uno más y estás metido en la rueda, pero que es difícil. Hombre, pero luego hay algunos jugadores que en segunda división de España juegan muy bien, pero a lo mejor en segunda división de otro país no quieren. Y les ponen en tercera división de otro país y dicen, Este es un Bueno, jugador tan malo que tiene que ir a tercera división, no tiene que estar en segunda división como está en España." lo de otros países, bueno, al final un poco yo creo que el nivel que tenemos en España futbolístico, que es un nivel muy, 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 muy alto, y prueba de ello, pues bueno, que hay jugadores que están saliendo de segunda red, de primera red, que están jugando, pues, bueno, pues en Polonia en primera división, en Bulgaria en primera división, Polonia en segunda división, y lo están haciendo muy, 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 muy bien. Y evidentemente, pues bueno, pues a lo mejor aquí nunca llegarían a jugar en primera o segunda división, pero en estos países sí. Yo, por ejemplo, te digo, en la época mía no se estilaba que la gente saliera a jugar fuera de España, pero ahora día a día hay más jugadores bueno, por estas categorías que se da o se atreve a dar el paso a irse fuera de España para jugar en categorías bueno, pues importantes, sobre todo primera y segunda división. Hombre, eso le pasa, por ejemplo, a John de la Cruz. John de la Cruz estuvo en primera división de Andorra y luego ¿Quién? John de la Cruz, uno que estuvo en la Kings League, que estuvo aquí en España, se fue a Andorra, jugó en primera división y luego pasó a ser, luego volvió a España y pasó a tercera, porque la primera división de Andorra es como si fuera la tercera división de aquí de España. Y es primera división. Salomón Obama está jugando en Andorra en primera división y aquí en Madrid, bueno, pues a pesar de ser siempre, pues bueno, una joya dentro del Atlético de Madrid, al final creo que solo ha jugado el Móstoles en segunda red, si no recuerdo mal. Yo tuve a su hermano también firmado en el Adarve y bueno, al final no ha llegado a mucho más, pero creo que, ya digo, que Salo está jugando en primera división de Andorra. Claro, pero la primera división de Andorra, sinceramente, ¿tú crees que la primera división de Andorra es como si fuera la tercera división de España? Pues no sé si la tercera división, pero creo que en Andorra, pues creo que hay dos o tres equipos que funcionan muy bien y los demás, pues son equipos muy normales. Entonces, a lo mejor esos dos o tres primeros equipos de la primera andorrana, a lo mejor podrían jugar en segunda ref, pero los demás seguramente no podrían jugar en segunda ref por nivel, vamos, estoy seguro. ¿Y por qué en primera de Andorra sí que juegan y tienen mucho nivel, pero luego ya en España y ya en primera ref o en segunda ref dicen, no, yo no quiero jugar ahí porque no tengo el nivel? O te dicen, no, no vas a jugar ahí, habiendo estado en la primera división y encima en el mejor equipo, en el que ha ganado la liga y todo. Pues te digo lo mismo. Luego he tenido compañeros que han ido a jugar a la Primera División de Malta, o he tenido compañeros, por ejemplo, en Adarve que se han ido a jugar a Islandia y al final, bueno, pues al final allí ya te digo que lo hacían bien, pero que aquí no han llegado a jugar más que en tercera división, en segunda ref. Y han ido allí y, vamos, están a un nivel muy, muy alto. Entonces creo que ya te digo que las categorías están para algo y pues digo que al final la suerte que tenemos en España que como los jugadores tienen bastante, bastante nivel, cuando salen de España, pues
pues suelen dar la cara a los equipos donde van. Hombre, pero a lo mejor si aquí en España no juegan en primera división y juegan en primera división de otro país es porque el país ese tiene menos nivel. No, al final van allí porque los equipos o las ligas tienen menos nivel. Al final, porque luego no hay muchos jugadores que jueguen en primera división de ligas que no son la española, vienen a jugar a primera división a España. Al final, no hay fichajes de ese tipo, o muy pocos. Claro, Vamos, hay, te me atrevería a decir que los mínimos. Entonces, un jugador de primera división de Malta, nunca, con todo el respeto, nunca firmaría en un equipo de primera división de España. Entonces, es imposible. Y a lo mejor allí es, vamos, la leche. Aquí, por ejemplo, ya te digo, el delantero eh, del Pontevedra, cuando se fue a Tailandia, allí era Dios. Era Dios. Entonces, pero bueno, pues al final primera división de Tailandia y aquí, bueno, pues ha jugado a segunda red, ha jugado a primera red, pero no ha llegado hasta a lo mejor a nivel que pueda jugar fuera de España. y qué le dirías a alguien que está jugando, por ejemplo, en primera de Malta y quiere jugar en primera división de España y no llega? Pues al final yo creo que cuando sales a estos países y juegas en primera división te sientes pues realmente como un jugador profesional. Al final creo que vives por y para el fútbol y creo que pues en segunda red pues evidentemente la gente pues muchos tienen hasta un hasta un segundo trabajo aparte del fútbol y bueno, al final eres jugador, pues no puedes a lo mejor llegar a decir que eres un jugador profesional, pero en cambio ya te digo, a lo mejor si sales a jugar a la primera división el sueldo a lo mejor es más alto y que realmente ya te digo, te sientes como pues como un jugador bueno, pues acorde con la primera división que estás jugando. Hombre, hay gente que, como me dijo la semana pasada uno que entrevisté, me dijo, me da igual estar en el país que esté, lo que quiero es estar en primera división y ganar lo mínimo para poder vivir. Y ya, si consigo vivir del fútbol, ya me da igual en qué país esté. Como si en España no juego y me tengo que ir a República Dominicana o por ahí. Aunque bueno, en República Dominicana los de primera división juegan y trabajan. O sea, la primera división de República Dominicana es como si fuera aquí la tercera división, o sea, que trabajan y juegan a la vez. Y algunos han llegado Pues hasta por una eso te selección y digo. todo, ¿eh? Pero al final, mira, yo se lo digo mucho a los chicos y sobre todo uno de los valores que más nos han inculcado cuando hemos estado en el Atlético de Madrid, al final que la gente, los niños tienen que estudiar. Al final eso, yo era, cuando jugaba, vamos, mi padre siempre había estado detrás de mí que estudiara, pero al final la vida de futbolista, como en alguna entrevista yo a Luis Enrique le he escuchado, llega pues el 0,1% a primera división. Entonces, por mucha ilusión que tengamos todos, hay que estudiar. Entonces, toda esta gente que vive ahora mismo con un sueldo normal, porque juega al fútbol segunda red, al final el fútbol se termina. Hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, bueno, pues creo que hay que dar prioridad también en estas categorías que estamos nosotros a poder estudiar o labrarte un futuro de cara a que cuando vayas a dejar el fútbol. Hombre, yo lo que haría literalmente, si en España no puedo ser futbolista profesional y me tengo que ir a la India, pues me voy a la India. Lo importante es ser profesional, da igual donde sea. Sí, pero el Y ya problema por es lo que la menos, India no puede ir todo el mundo. Al final la India ha hecho una inversión también, ahora no tanto, pero en su día, con el Atlético Calcota, que era del Atlético de Madrid, al final, bueno, pues se llevó a varios jugadores de segunda B. Nosotros jugamos con el Atlético de Pinto con ellos, que estaba Molina de entrenador y Pablo Amo de segundo entrenador. Y tenía, bueno, pues tenía cuatro o cinco jugadores bastante buenos. Estaba Borja, que era el mediocentro de Valladolid, estaba Javi Lara, estaba Mayo, el portero, entonces, más algún jugador extranjero que al final, bueno, pues vienen de primera y segunda división y el nivel que había en la India era un nivel bastante alto. Entonces, al final esos jugadores no van por dos duros. Ahí no iba ningún jugador de segunda ref. claro, yo automáticamente, si estoy en primera división en cualquier país, yo diría, pues mira, si no puedo jugar en España, pues jugaré en otro país. Pero yo no me bajo de primera división. Si me toca jugar en Somalia, pues en Somalia. Si me toca jugar en Mongolia o irme ¿cómo se llama esto? A Colombia o por ahí, pues yo me iría. Pero lo Sí, importante es pero que bueno, tú no te del preguntas objetivo que ya por qué lo... todos esos jugadores, tú no te preguntas por qué todos esos jugadores quieren venir a Europa, quieren venir, al final, si todo el jugador bueno de esos países quiere venir a Europa, ¿por qué los jugadores buenos no van a ir allí? Al final allí tiene que intentar arriesgar, porque no creo que en esos países que has dicho, pues se pague mucho a nivel futbolístico. No lo creo, no lo creo. Entonces también tienes que saber un poco dónde ir. Yo creo que la gente va más pues bueno, pues a países europeos más que a otros lados.
Entonces yo, mira, y una de las cosas que inculco mucho a los chicos que salen de División de Honor, bueno, pues al final que intenten también, aprovechando la virtud del fútbol, que vayan a estudiar con una beca universitaria a Estados Unidos para poder intentar entrar en el draft que hacen ellos de las universidades y abrirle una puerta a intentar llegar a fútbol profesional en la Liga Americana. Creo que es bueno, pues algo que cada vez la gente lo está haciendo más y ya hay jugadores españoles que están jugando allí. Hombre, Yo, igual, por igual que lo ejemplo, que es. tuve a Maganto en Adarve, que él fue jugador de los Galaxy. Entonces jugó con Harry King, vamos, y ya sabes, luego ha llegado aquí y a jugarse en tercera división. Vamos, sigue jugando en el México a día de hoy. Hombre, Y y jugó en primera división. yo lo que hacen algunos que se van de tercera, como le pasó a César Escribá o le pasó a John de la Cruz, que se fueron a Andorra a jugar a primera división, yo me quedaría ahí. O sea, si estoy ya en primera división de Andorra, pues ya no me iría a tercera división de España, me iría por lo menos, aunque sea a segunda ref, o por lo menos a primera de otro país, aunque sea de Polonia, pero por lo menos estoy en primera división, no me voy a bajar ya a tercera división, que es una categoría muy baja, mucho más baja comparada con primera división de ahí. Sí, sí está claro que todo el mundo querría irse pero luego, tío, el vivir fuera de España, nosotros, tío, que llevamos tanto tiempo, al final hay jugadores que se han marchado fuera y no se han adaptado a jugar allí. El otro día, mira, que fuimos a Melilla y hablando con un jugador, al final algunos ha tenido que llevar a la novia, pues al final estar tanto tiempo fuera de casa, estar solo, al final también se hace duro, no es fácil. Entonces hay jugadores que lo llevan mejor y otros jugadores pues que no, bueno, pues que no son capaces de adaptarse a ir a un país extranjero. A mí me salió la oportunidad de irme a China, al Evergrande, cuando estaba en Madrid, y bueno, pues sinceramente, pues no consideré que me tenía que ir, porque bueno, lo que tenía aquí, la oferta económica era una oferta económica bastante importante, que creo que evidentemente nunca lo voy a ganar aquí, pero que bueno, viendo un poco pues todo el contexto, la familia y todo, pues no me atreví a dar el paso a irme a China. Hombre, mira a Sergio Ramos, aunque es de los mejores jugadores que ha habido del fútbol, mírale, él está en México y su familia la ha dejado de lado, le ha dicho que no se va a ir a México con él. Le ha dicho que tanto movimiento y Puede, tanto pa- y tanta y puede tanto pasar. moverse de un Al lado a otro final es que el dice, fútbol es muy sacrificado y al final yo creo que la gente joven pues al final tiene más hambre y al final no tiene ningún tipo de carga, pero gente ya un poco más veterana pues al final pues bueno, pues a lo mejor el que tenga hijos o el que tenga pues bueno, pues algo que le retenga un poco aquí, pues es mucho más difícil el que tomes esa decisión de abandonar tu zona de confort para irte a la aventura. Pero al final esto del fútbol, como digo yo, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, al final hoy estás aquí, mañana no sabes, al final depende de que una pelota entre y de que las cosas vayan bien. Entonces, al final hay veces que por mucho que hayas trabajado, por mucho que hagas porque las cosas vayan bien, no salen y la gente luego nada más que mira cómo has quedado. Al final con los entrenadores pasa lo mismo. Creo que hay entrenadores pues muy buenos que hacen un buen trabajo, pero que por circunstancias pues no le acompañan los resultados y al final parece que son muy malos. Y no es así. Pero en el fútbol, por suerte, por desgracia, manda los resultados. hombre, mira por ejemplo Sergio Ramos, o sea, tú sí te pasa la misma situación de Sergio Ramos, de que te toca irte a un país y tu familia no te apoya, como le pasó a Sergio Ramos con su novia y con su hija, ¿tú qué harías? Si dices, yo ya no me muevo Bueno, más pero de estamos país. hablando, estamos hablando bueno, pues al final de unas cantidades de dinero que al final creo que en esas condiciones yo creo que cualquier familia apoyaría al jugador. Al final estás hablando joder, pues de un contrato multimillonario. Al final creo que Sergio Ramos no se ha ido a México ganando dos duros o pasando hambre. Entonces al final es entre que ya tiene una carrera, pues siendo uno de los mejores centrales de España o incluso me atrevo a decir del mundo, pues al final creo que es un poco la guinda que puede poner a su carrera. El irte a un país, a vivir bien, a un sitio donde esté bien, donde la familia y los hijos puedan disfrutar y puedan aprender. Pero tú te hubieses ido allí a México o te hubieses ido a la otra oferta que le salió que era de Egipto. ¿El que perdona? Que a Sergio Ramos le salieron dos ofertas, una fue de Egipto y otra de México. ¿Tú te hubieses ido a la de Egipto o te hubieses ido a la de México? Pues al final yo creo que ha ido donde más calidad de vida haya podido tener, seguramente, o donde la familia haya podido estar más cómoda. Al final, hace poco yo creo que había un jugador colombiano, también un español que fue a Colombia, que al final, bueno, pues tuvo un problema y al final se vino aquí por tema de seguridad. Al final, bueno, pues creo bueno, pues que cuando llegas a una edad y ya te digo, esos países, y creo que en el fútbol mexicano es un poco un fútbol que engaña, porque creo que hay unos buenos contratos, se paga bien a los jugadores y bueno, al final la liga, bueno, es una liga
bastante atractiva. Hombre, Entonces, pero a veces te creo que no es dicen, un mal sitio para ir. claro, a veces te dicen, la oferta es muy buena, el país es muy seguro y de repente cuando llegas ahí te atracan. ¿El qué? O sea, a veces te dicen, la oferta es muy buena, el país es muy bueno, pero luego cuando llegas allí te dicen, Ángeles, te vamos a atracar y hay gente que te atraca y te dicen que el país es muy seguro y después es muy poco seguro, como Venezuela, por ejemplo. Pues te digo que al final todo lo que hay veces que tienes que mirar pues todos los factores para salir de aquí. Al final, como dices tú, si vas a salir fuera y vas a tener más problemas que beneficios, pues virgencita que me quede como estoy. Claro, ¿tú qué harías si te dicen, por ejemplo, te vas a ofrecer 1 millón de euros, te vas a ir al país más seguro del mundo y de repente llegas y te roban? Es que, pero también te pueden robar aquí en Madrid, entonces al final es que eso no lo sabes. Al final no sabes dónde te van a pasar las cosas, no sabes cuál es tu destino. Entonces ya te digo, lo mismo no vas y sales a la calle y te roban aquí. Entonces, bueno, pues es que eso no se puede saber. Es igual que cuando tú llegas a final de temporada y tienes la suerte o de poder elegir equipo porque tienes ofertas, al final hay a veces que aciertas y hay otras veces que no aciertas con la decisión que tomas. Y al final esto es lo que hay. Al final, bueno, pues creo que todo va por un poco bueno, por la corazonada que te dé y en ese sentido, pues lo dicho, hay veces que las cosas salen bien y otras veces que no salen tan bien. Pues no hay más. Ya, pero cuando te dicen que el país es muy seguro, tú tienes que mirar. O sea, si tú miras y el país dicen que es seguro y es seguro y después te roban, no es justo. O sea, una cosa es que te digan que es muy seguro el país y luego tú lo ves como Siria o como Venezuela o como Colombia que no son tan seguros y de anda, dicen que es muy seguro y de repente no es tan seguro porque aquí en las noticias dicen que no lo es. Y entonces ya dices, va, pues Cada, ya no cojo la oferta porque me pueden robar. cada uno, a mí me ofrecieron irme 2 semanas a Nigeria a hacer una captación de jugadores, dándome bueno, por darme X dinero y no me atreví a ir. Yo soy bastante cagón, perdóname la presión, para salir para salir de aquí. Entonces, y luego fueron, porque fueron a Abuya, a la capital, y la verdad que estuvieron bien, estuvieron bien, pero yo no me atreví a ir. Al final, bueno, pues cada uno es valiente para lo que quiere y bueno, pues en esas circunstancias, pues yo soy bueno, más reservado y bueno, pues no lo considero oportuno el poder ir. ¿Y qué te dijeron cuando tú dijiste no, no quiero ir a Nigeria porque tengo miedo? Cada uno el miedo es libre y ya no es miedo. Al final yo creo que más que nada es desconocimiento. Al final creo que, bueno, pues al final ellos sí que fueron y estuvieron en todo momento pues súper bien atendidos, tuvieron su seguridad, estuvieron viendo a los chicos y la verdad que no vinieron con ningún tipo de queja. Pero bueno, al final cada uno es libre de pensar o Claro, de. hay muchos que no reciben quejas, pero a lo mejor a ti te pasa. A lo mejor puede que a ellos no les pase y a ti sí. Por ejemplo, que a lo mejor te roben o que a lo mejor te metan droga, por ejemplo, que hay países que son así, Marruecos, por ejemplo, hay mucha droga por ahí en Marruecos y esos países, y te pueden meter algo que tú no te das cuenta, y luego pumba, detenido o pumba, sin teléfono, sin cartera, y dices, ¿qué hago? Que puede pasar cualquier cosa. Entonces, ya, tío, yo soy bastante reservado. Yo, por ejemplo, tío, hemos tenido alguna oferta de salir fuera de Madrid y bueno, pues de momento siempre hemos sido reticentes a salir de Madrid. Al final, bueno, pues tío, tengo la suerte de estar 13 años en el Atlético de Madrid, he estado en Getafe, he estado en Leganés, director de cantera, de captación, he estado en Fuenlabrada, ahora estoy en Majadahonda. Al final, bueno, pues al final hemos estado Atlético de Pinto. Al final creo que, tío, que dentro de Madrid, pues donde me manejo y bueno, pues tengo mi trabajo, tengo mis cosas y al final para mí es difícil de poder salir fuera de Madrid. Hombre, pero a lo mejor salir fuera de Madrid no te va a pasar nada porque es España, pero si te vas, por ejemplo, Sí, a sí, sí, pero Portugal me o a otro lado, refiero, te puede pasar. claro, sí, 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 no, totalmente, sí, totalmente, pero no me refiero a que al final hay gente, bueno, porque al final ya tiene su vida hecha en un sitio y al final el salir fuera, a no ser que la oferta económica, pues una oferta económica que realmente pues te haga pues plantearte el salir ir fuera de Madrid, si no, bueno, pues al final yo tengo mi vida aquí, tengo mi familia y bueno, pues para mí priorizo otras cosas y al final sigo diciendo que el fútbol es semiprofesional y que no vivimos de esto solo. Al final hay que hacer más cosas para poder vivir en el día a día. Hombre, pero a lo mejor fuera yo qué sé, a lo mejor a Portugal o irte a Barcelona por ahí, a lo mejor no te vas, pero a lo mejor irte, por ejemplo, a Ávila, que está cerca, que está como a 3 horas en coche, o irte a Toledo,
Si te irías, ¿no? Si te sale una oferta. Sí, 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 todo lo que sea cerca, pues al final, bueno, pues podría ser una opción, pero algo realmente ya digo que lo pueda controlar y que pueda, bueno, pues que pueda estar cerca de mi casa, que es Claro, lo más obviamente, importante. sales fuera de Madrid, pero estás cerca de tu casa, porque sí, sean 3 horas, pero por lo menos son 3 horas que luego puedes volver y estar amortizándolo. Si el problema, tío, al final yo tengo mi trabajo también, yo lo compagino mi trabajo con el fútbol y al final, evidentemente, si yo me tengo que ir mañana, te voy a decir, a Galicia o a Barcelona o a Logroño, al final eso, pues al final te requiere el ir a los entrenamientos, te requiere, bueno, pues al final estar en el día a día en el club como estamos aquí y al final eso es incompatible con el trabajo que yo tengo. Entonces, o es una oferta económica que realmente te haga pensar o que puedas arriesgarte en irte, o si no, bueno, al final creo que la experiencia que tenemos, pues te voy a repetir. Esto del fútbol es tan volátil que hoy eres muy bueno y mañana salen mal las cosas y nadie se acuerda de ti. Hombre, pero si por ejemplo te echan del trabajo o tú dimites del trabajo, ¿te daría para vivir del fútbol o no te daría para vivir del fútbol ahora ¿El qué, mismo? perdona? Si ahora mismo, por ejemplo, te das del trabajo o te echan, ¿te daría para vivir del fútbol o no? Bueno, al final yo tengo la suerte de que tengo más, que de que tengo, bueno, pues tengo algún negocio más y bueno, pues al final un poco de aquí, un poco de allí te haría, yo si mañana no, pues no estuviera majada onda, pues evidentemente tengo otras cosas para poder vivir. O en caso contrario, igual, al final si pues mira, llevo jugando de los 5 años, lo dejé con 30 y pico, empecé a entrenar Atlético con 24, siempre he estado ligado en el fútbol. Tengo una empresa de eventos deportivos que hago campamentos, torneos que al final, bueno, pues, seguimos ligados en todo lo que es el deporte y sobre todo en torneos de fútbol base de formación y bueno, pues al final ya te digo que un poco de aquí, un poco de allí es lo que te hace salir adelante, pero que ya te digo que al final el vivir en esta categoría solo del fútbol es muy difícil. Hombre, pero hay gente que dice que con 1.200 le da para vivir del fútbol. Y aunque sea ¿El que, perdona? que con 1.200 euros, aunque sea muy poco dinero, por lo menos le da para vivir. Porque hay trabajos como la obra, que la obra se cobra menos, se cobran 1.180. Hombre, yo creo que con 1.200 euros en Madrid, si tienes que pagar hipoteca, No, pero no hipoteca, o hablo no de comes alquiler. Alquiler, o no no. vives, ¿eh? Hablo de alquiler, no de hipoteca. Pues te digo, al final, el problema que tenemos aquí, que cualquier jugador que viene de fuera, al final no podemos optar a muchos jugadores de fuera porque lo que dices tú, una casa en Madrid, pues es un dinero. Hombre, Entonces, se si pueden ir, tienes que... por ejemplo, con 1.200 yo me iría directamente a Carabanchel, a Villaverde, a Vallecas, a Usera. Serán malas zonas, pero por lo menos te da para vivir. Sí, pero bueno, que al final y te estás hablando de unos barrios que a lo mejor un alquiler mínimo de 600 700 800 euros no los encuentras. No, Aunque sean eso esas, sería en la zona que al donde final tú creo vas. que están cambiando las cosas. Al final vas a Villaverde y toda la zona nueva de Villaverde, pues al final son pisos todos nuevos y al final Claro, no encuentras una... claro, yo no hablo de la buena, yo hablo de la mala, la zona mala, la que nadie quiere, las zonas Claro, que nadie la quiere, estoy mala... hablando. Las zonas estas como que nadie quiere, como San Cristóbal, las zonas pan bendito, zonas que nadie quiere. Ahí está lo más económico, ahí va siempre los inmigrantes, lo más barato, aunque sea una habitación de 300 euros, pero te da para vivir por lo menos. Claro, el problema es que el jugador quiera ir ahí. Entonces, al final creo que, Claro. tío, que estamos hablando de que esos dinero, pues la gente no, aquí en Madrid no vive, no vive. Bueno, que te voy a decir, en Madrid ni en ningún lado. Al final, bueno, pues lo que puedes encontrar a lo mejor en alguna otra ciudad, pues casas, el alquiler es un poco más bajo, pero tampoco te creas que está muy barato el tema del alquiler en cualquier pueblo. Incluso te voy a decir, más que ciudad. Al final creo que cada vez está más difícil y la gente con por eso te digo que con esos sueldos no, no vive. Bueno, pero hay gente que, por ejemplo, le toca vivir con sus padres y dice, bueno, pues vivo con mis padres, vivo con 1.200 y ya. Porque, por ejemplo, la gente que trabaja en la obra y gana el mínimo, ¿qué va a hacer? Está exactamente igual que los que trabajan del fútbol. Si están ganando el mínimo, están ganando muy poco y tienen que sobrevivir también. Yo no me fui de mi casa hasta que no me casé con 33 años. Y yo lo que ganaba, tenía la suerte de que mis padres nunca me han pedido nada, nunca me han pedido nada. Entonces, lo que he podido generar desde que he jugado al fútbol y mi trabajo, pues me ha dado para, bueno, pues para cuando tengo que comprarme la casa, pues me la he podido comprar o me he podido dar una buena entrada o al final cada uno, ya te digo, cada uno es cada uno, pero yo diría muy claro, yo bueno, pues con mis padres he estado bien, no he tenido problema y ya te digo, hasta el día que me casé no me marché de mi casa. Claro, pero hay otros que a lo mejor con 18 años ya tienen un trabajo, por ejemplo, ganan el mínimo y le dicen, anda, fuera de casa o ya se quieren independizar porque ya quieren vivir solos, porque ya Totalmente. están solos y dices, ¿qué haces con, por ejemplo, 1.180 trabajando de la obra? Porque Sí, claro, pero es un casi toda la trabajo. gente.
Casi toda la gente esa al final lo que hace es compartir piso. Al final se van dos o tres amigos, comparten piso y al final pagar un piso de 900, 800 euros entre tres, pues a lo mejor, pues bueno, pues si cobras 1.200 te da para el piso y para, bueno, pues para tener un poco para el día a día. Pero de otra manera creo que digo que es muy difícil y más donde Hombre, hay otra vivimos. manera, te puedes ir a un estudio, pero los estudios son de mala calidad, muchos. De mala calidad y que, tío, de verdad que no está nada barato. Que nosotros con el tema de los jugadores que hemos mirado algún piso, no te creas que están las cosas baratas. Y otros, evidentemente, pues bueno, pues en este caso Majadahonda, Villanueva, al final son sitios pues que no son baratos el poder coger una vivienda. Hombre, pero a lo mejor ahí no, pero a lo mejor, por ejemplo, se van a Tetuán o se van a Alvarado, se van por ahí y por 500 euros te encuentras habitación, por 500. No piso, sino Pero habitación, habitación, pero habitación compartida. evidentemente. Claro, pero hay jugadores, ya tío, que unos vienen con la novia, otros no quieren vivir ahí, otros quieren vivir en el centro. Quieren vivir Pues bueno, solos. pues al final muchas veces es mejor darle X más y que ellos se busquen dónde quieren vivir. Nosotros este año que firmamos a Cristian Santos, bueno, que fue jugador que estuvo en el Deportivo, estuvo en el Alavés, al final un jugador, bueno, pues un jugador contrastado que viene a dar entero, él quería vivir en el centro y bueno, pues él tenía su contrato y él eligió vivir en el centro. Entonces ahí cada uno un poco depende de, bueno, pues de la dependencia económica, pues se pone o se expone a vivir donde crea que es mejor para él. Es que hay muchos que no les gusta vivir con gente, o sea, no les gusta vivir con amigos porque dice, uff, no tengo intimidad, no tengo nada, quiero vivir solo, con la novia o por lo menos solo, sin la novia y sin nada, y dices, anda, con 1200 no me da para ir con la novia, no me da para ir con mis, o sea, solo, me tengo que ir con dos amigos soportando a dos amigos cuando yo quiero estar solo y estar en mi intimidad. Y entonces alguno dice, mira, me quedo con mis padres, me compensa más estar con mis padres que estar viviendo con dos amigos, que a lo mejor 2 días estoy bien, pero a lo mejor me canso después de ellos. Total, total, total. Y aquí en Madrid siempre pasa, os pasa siempre. O sea, por ejemplo, para irme a Vallecas, estar con dos amigos y ahí soportándoles, prefieren estar en su casa, a estar 50, por ejemplo, con sus padres, ganando un buen dinero, ahorrando y luego dicen, mira, si luego ya he ahorrado bien y puedo irme de alquiler, aunque sea por 900 euros al centro o a algún lado donde pueda estar yo solo, encantado, porque para estar solo prefiero estar con mi madre. O sea, para estar con alguien, prefiero estar con mi madre. A cada uno, yo por ejemplo, a mí no me gusta vivir en el centro. Yo vivo a las afueras de Madrid y a mí, pues bueno, pues yo no echo de menos el vivir en Madrid. Y yo me he criado en Madrid. Yo vivía por Plaza Elíptica y al final, bueno, pues realmente, tío, no lo echo de menos. Al final creo Claro, que, el que centro para el tema del coche, para el tema de todo, al final es pues mucho más complicado. Claro, al centro me refiero al centro, a Plaza Castilla, a esas zonas. Porque hay gente que dice, bueno, yo me voy a Villaverde o me voy a Useras, me cojo una habitación o un piso pequeñito con dos amigos muy barato y sigo viendo la mona, sigo yendo al entrenamiento, sigo estando haciendo lo que quiero, pero por lo menos estoy viviendo fuera de casa y no estoy con mis padres. Aunque sea en un Sí, barrio sí, malo. sí, totalmente, totalmente lícito y creo que, bueno, pues la suerte de tío, que cada uno hace lo que realmente le apetezca siempre que tenga, bueno, pues una dependencia un poco económica que no tenga que depender de nadie. Aunque gane el mínimo, por lo menos que tenga dependencia justa, pero que se organice bien el dinero. Seguro, y seguramente ese chico que viva así aprenderá bueno, a administrar bien el dinero para poder llegar a fin de mes todos los meses. ¿Y se le ha pasado a alguno de los de tu equipo, de algún equipo que has tenido tú? Pues al fin casi te diría que no. Mira, el año de Adarve firmamos dos, tres jugadores de fuera, pero al final, bueno, pues esos salían de juvenil, vinieron a Madrid, pero encima los padres, pues bueno, pues fueron los que les costeaban un poco los gastos, un poco como inversión de cara a un futuro. Eran jugadores con bastante talento. Uno es el portero de Dani Simón, el portero que está en el Toledo ahora, que me parece un porterazo como la copa de un pino, que salía de la Cultural, estuvo en Valladolid y bueno, pues al final él vino un poco, bueno, pues como, en teoría como tercer portero, que encima acabó jugando. Y bueno, al final son inversiones que, bueno, que los padres se pueden permitir el lujo, que vengan a Madrid, que vengan a estudiar y aunque ahora no cobren, pero que bueno, que al final sea un poco, pues el trampolín para no cobrar, para luego empezar a cobrar. Pues bueno, lo dejamos por aquí. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Bueno, que es todo muy a gusto, la verdad que ha sido muy ameno y bueno, todo lo que sea hablar de fútbol y que la gente, bueno, pues sepa realmente la realidad de lo que es el fútbol semiprofesional, pues bueno, pues aquí estamos encantados de lo que necesites, bueno, a tu disposición. Pues si quieres decir algo antes de finalizar. Nada, darte las gracias, que sigas, bueno, pues haciendo esta labor que haces con más compañeros, que bueno, que creo que hay mucha gente que le gusta el fútbol semiprofesional, que le gusta el fútbol y que bueno, que todas estas
aventuras o que podamos contar, pues bueno, pues al final a la gente le gusta. Perfecto, si no tiene nada que decir, lo dejamos. Ahora Vale, ves. pues nada, muchísimas gracias. Perfecto, saludos. Hasta luego, gracias. Vamos, suscríbete, suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.